La semana pasada tuve el privilegio de exponer a ustedes los primeros 2 versículos del segundo capítulo de la primera carta del apóstol Juan. Y lo vimos bajo 2 encabezados principales. En primer lugar, nosotros vimos la negativa de Juan hacia pecar. Él llama de manera paternal y con toda autoridad a sus ovejas, hijitos míos, y les pide una cosa: no pequéis. Y nosotros vimos qué es lo que hace que el pecado sea tan horrendo, qué es lo que hace que el pecado sea tan horrible. ¿Recuerdan? El pecado, en primer lugar, vimos que es una infracción de la ley de Dios. Se opone, es una anarquía contra nuestro Creador. Vimos que el pecado muestra la naturaleza del diablo en nosotros, en lugar del carácter de Dios en nosotros. Nosotros vimos cómo el pecado pone en peligro nuestra seguridad de salvación. Nosotros vimos cómo el pecado pisotea los sufrimientos de Cristo. Y en segundo lugar, para aquellos creyentes que habían pecado, Juan les dice: no se angustian, porque nuestro Dios les ha concedido un abogado, el Paracletos, uno que acompaña hasta el último día, uno que defiende nuestra causa en base a su propiciación, no en base a nuestra perfección. Y podemos aferrarnos a Él para hallar consuelo y calma en medio de la angustia que trae la culpa a nuestras vidas. Y yo les decía que Dios ha permitido la culpa en nosotros como ese sistema nervioso de nuestras almas, con un propósito, no para que nos quedemos en la culpa, sino para que experimentemos el gozo del perdón. Y hoy quiero que me acompañen a la segunda sección de este texto. Y aunque vamos a estar leyendo los versículos 3 al 5 del capítulo 2 de Primera de Juan, nos vamos a enfocar en el verso 3 y he titulado mi sermón: Conocer a Cristo da lugar a la obediencia. Conocer a Cristo da lugar a la obediencia. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Vamos a leer hasta el 6 mejor. Dice la Escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Vamos a ver este texto bajo 2 encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver, mi primer punto lleva por título una introducción necesaria. Y mi segundo punto lleva por título una conexión obligatoria. Entonces, en primer lugar veremos una introducción necesaria y en segundo lugar una conexión obligatoria. Así que sin más preámbulos, veamos nuestro primer punto, una introducción necesaria. Yo quisiera que nosotros podamos entender cuáles fueron las razones principales por las que Juan escribe esta carta. Para que nosotros podamos ver con claridad cuáles fueron las razones que incluso lo llevaron a escribir la sección que estudiaremos hoy. Al parecer, en la iglesia a la que escribe el apóstol Juan se había planteado el tema de la seguridad de la salvación. Y Juan nos va a dar algunas razones a través de su propia carta de por qué él tiene que responder a este interrogante sobre la seguridad de la salvación. Y hay 2 razones que yo creo que llevan a Juan a escribir esta carta, y voy a considerar las ideas de un siervo del Señor. Y en primer lugar, la primera razón por la que yo creo que Juan escribe esta carta es por el hecho de que un grupo de creyentes profesantes abandonaron la iglesia. ¿Escucharon eso? Una de las razones por la que Juan escribe esta carta es por el hecho de que un grupo de creyentes profesantes abandonaron la iglesia. Y miren cómo Juan lo dice en el capítulo 2, versículo 19 de su misma carta. Juan capítulo 2, verso 19. Dice: salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, para que quedara claro que no todos son de nosotros. Y noten, amados hermanos, el dolor que esto pudo haber sido para la iglesia, el hecho de que aquellos que ellos consideraban como hermanos amados habían salido de la iglesia. Y ellos empiezan a plantear interrogantes cuando Juan expone esta realidad. Y los miembros de la iglesia, al ver salir a estos hermanos, abandonar la fe a estos hermanos, ellos seguramente se habían preguntado: Juan, pero tú habías enseñado que cuando una persona cree en Cristo tiene vida eterna, Juan. Eso es lo que tú enseñaste en el capítulo 3, versículo 16 de tu evangelio. ¿Qué pasa con esto, Juan? Juan, yo pensé que tú habías dicho que cuando las ovejas oyen la voz de Jesús, Cristo les da vida eterna y nadie las puede arrebatar de su mano, como tú dices en Juan 10, 27 al 28. Juan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto no concuerda con lo que tú enseñaste? ¿Por qué si tú dijiste que nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del Señor, por qué estos hermanos se han ido y han abandonado la fe? ¿Por qué, Juan? Juan, ¿qué debemos pensar de lo que está pasando en la iglesia, Juan? ¿Puedes tú responder a eso, Juan? Y la respuesta de Juan a esta pregunta es: yo nunca he cambiado nada de lo que enseñé. Nunca cambiaré nada de lo que enseñé. Las ovejas están eternamente seguras en las manos de Jesús. Eso es verdad. Juan está diciendo, aquellas ovejas que el Señor vino a rescatar, Él les dio vida eterna, no temporal, no por unos meses, no por unos años, no por unos días, es eterna la vida que se les dio. Por lo tanto, Juan diría, mi interpretación a lo que sucedió en esta iglesia es que este grupo nunca fue parte de las ovejas. Esa es mi conclusión, no cambiaré nada de lo que he dicho. Juan dice, las ovejas del Señor están eternamente seguras en las manos del Señor. Y la manera en como las ovejas del Señor prueban que están eternamente seguras es porque estas ovejas lo prueban perseverando hasta el fin en la fe. Persona que no persevera hasta el fin nunca fue oveja. Esa es la realidad que plantea el apóstol Juan. Y precisamente, hermanos, porque Juan cree en la seguridad eterna de las ovejas, él debe concluir que si una persona abandona la fe, esa persona no era realmente parte del rebaño. Esa es la conclusión a la que yo llego. Porque Cristo mismo me ha inspirado, diría Juan, a dejar bien claro esto. Toda oveja verdadera perseverará hasta el final por el hecho de que Dios, su Padre, su Salvador, la tiene resguardada en sus manos y nadie las puede arrebatar de allí. Ni siquiera ellas mismas se pueden salir de ahí. Esa es una de las razones por la que Juan tiene que brindar tantas evidencias, tanta claridad, tanto argumento acerca de la seguridad de la salvación. Y es por eso que Juan dice, el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, es que nunca fue oveja. Y la segunda razón por la que yo creo que Juan escribe esta carta es por lo que decían los falsos maestros. No solamente por el grupo que había abandonado la iglesia, sino por lo que decían los falsos maestros. Mire, aparentemente, gran parte de los que habían abandonado esta iglesia eran falsos maestros. Y nosotros podemos leer toda la carta del apóstol Juan y podemos escuchar las oraciones de Juan, pero especialmente una frase en cada oración de Juan que nos puede dar un indicativo, nos puede dar una idea, una luz de lo que estos falsos maestros enseñaban. Si ustedes han estudiado la primera carta del apóstol Juan, han leído palabras como estas. Si alguno dice, o el que dice, o si decimos. ¿Lo han leído? Y veamos algunas de las ideas que parecen haber planteado estos falsos maestros. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, mientras caminamos en oscuridad, mentimos.
¿Qué es lo que Juan está aludiendo? Que estos falsos maestros decían que podían tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en oscuridad. Y Juan dice, no, el que afirma eso miente. En el capítulo 1 de esta primera carta, versículo 8, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Había un grupo de estos falsos maestros que abrazaban el perfeccionismo. Capítulo 2, versículo 4. El que dice, lo conozco, pero desobedece sus mandamientos, es mentiroso. Parece que estos falsos maestros estaban afirmando conocer a Dios, vivían en desobediencia. Y Juan dice, esos son mentirosos. Algunos creen que esta iglesia había tenido una influencia del gnosticismo. Ellos argumentaban de que el espíritu y el cuerpo, por así decirlo, estaban en el mismo espacio, pero no chocaban en uno al otro, el uno no afectaba al otro. Para los gnósticos el espíritu era completamente puro y la carne era completamente corrupta, por lo tanto si ustedes pecaban eso nunca iba a afectar la pureza del espíritu, así que pequemos. Y es por eso que Juan dice, el que dice que permanece en él, pero anda en oscuridad, es un mentiroso. Pero Juan también le tocó lidiar con los perfeccionistas porque había un grupo que decía que luego que creímos no pecábamos más. Y es por eso que Juan tiene que decir, el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. ¿Se dan cuenta con lo que está lidiando el apóstol? Y quizás hoy no tenemos de manera tan explícita estos falsos maestros de esta manera, pero quizás muchos aquí de lo que se llaman a sí mismo cristianos viven de esa manera. Miren, hubo muchos en la iglesia primitiva que distorsionaron las enseñanzas de Pablo. Por eso es que Pablo tuvo que decir, ¿pecaremos para que la gracia abunde? ¿Nos atreveremos a hacer eso? ¿Por qué distorsionan la verdad? Así que los falsos maestros a la iglesia a la que escribe Juan enseñaban que tú puedes disfrutar la seguridad de la salvación incluso si caminas en oscuridad. Ellos decían que tú puedes experimentar la seguridad de salvación si desobedeces los mandamientos. Ellos decían que tú puedes experimentar la seguridad de salvación incluso si odias a tu hermano. ¿Se dan cuenta? Ninguna iglesia, ni siquiera Trono de Gracia, estará exenta de falsos maestros. Hay un dato, saldrán de nosotros mismos, dijo Pablo. Así que teniendo esta introducción en mente de la razón por la que Juan escribe, veamos ahora nuestro último y segundo punto, una conexión obligatoria. Una conexión obligatoria. Y dice el capítulo 2, versículo 3 al 4 de Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y nos guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí lo primero y lo más básico, existe la afirmación aquí de que hay una conexión necesaria, una conexión obligatoria entre conocer a Cristo y obedecer sus mandamientos. ¿Lo ven? El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, miente. Por lo tanto, que vemos en nuestro texto que existe una gran conexión obligatoria entre conocer a Cristo y obedecer a Cristo. No puedes separarlas. Por eso puse una conexión obligatoria. Hermanos, conocer a Cristo necesariamente, obligatoriamente, produce obediencia. ¿Escucharon eso? Conocer a Cristo necesariamente produce obediencia. Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y como bien decía alguien, Dios es más glorificado mientras estemos más satisfechos en Él. Así que nuestra tarea diaria es hallar satisfacción, plenitud y alegría en Dios. Y Él ha provisto todos los recursos para que tú puedas hallar felicidad, plenitud, satisfacción en Él. Miren, nosotros sabemos que el pecado en un cristiano disminuye su alegría en Cristo. No hay nada que le robe más la felicidad en Cristo a un cristiano que el pecado. Y nosotros también sabemos que los actos de amor y de obediencia cristiana aumentan nuestra alegría en Cristo.
Entonces, mis hermanos y amigos, la única manera de encontrar mayor alegría en Cristo es matando al pecado y perseguir la obediencia. Es la única, no hay otra, no hay dos, no hay tres, es la única. La razón de esto, hermanos, es que cuando Cristo, nuestro amado Redentor, derramó su sangre del nuevo pacto, Cristo aseguró nuestro perdón derramando su sangre. Amén. Pero Cristo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, no solo compró el perdón para nosotros, sino que también compró la obediencia a la ley en nuestros corazones. Acompáñenme al Antiguo Testamento, sin perder de vista primera carta del apóstol Juan, y vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice la Escritura a través del profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Yo quiero ponerlos en contextos. Estas son palabras pactuales. Son palabras que tienen que ver con el nuevo pacto. Son palabras que describen lo que el Mesías Jesucristo venía a hacer por sus hijos, por el pueblo del pacto, por aquellos que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y miren cuál era el propósito, que era lo que venía a comprar el Mesías con su muerte para sus hijos. Ezequiel 36, 27, y dice la palabra: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Él compró el Espíritu Santo para nosotros y te lo dio. Y no solo eso, y yo haré que andéis en mis estatutos. Y no solo eso, y yo haré que guarden mis preceptos. Y no solo eso, y yo haré que los pongan por obra. ¿Se dan cuenta? Esta es la promesa del pacto. Esto es lo que nuestro amado Cristo, el Mesías, el único Salvador, vino a comprar para sus hijos. No solamente perdón por sus pecados, sino obediencia a la ley de Dios. Por eso es que no podemos concebir a alguien que diga que le conoce y no guarda sus mandamientos. No se concibe, porque en la promesa del pacto, Él prometió por su muerte concederte perdón y concederte a ti el poder para la obediencia. A menos que tú quieras hacer a Dios mentiroso. Cuando dices, es que no puedo obedecer ese mandamiento. Cuando dices, es que no puedo guardar eso. Igual le llama a ellos mentirosos. No le dice los que se apartaron. No le dice los que están tibios. No le dice los que tienen tiempo ausente. Son mentirosos. Así los llama Juan. ¿Cómo los llamarás tú? Hermanos, Dios en la salvación nos permite ver a Cristo como realmente es. Cuando Dios llegó a nuestras vidas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el pecado nos cegó y no podíamos ver la belleza de Cristo. Pero cuando Dios trajo la salvación a tu vida y a la mía, ahora podemos ver a Cristo como realmente es, el único objeto de plenitud y de satisfacción que el hombre puede tener. Pero allí mismo en la salvación, Dios nos concede el poder de su Espíritu para obedecer su ley. Hermanos, Cristo pretende ser disfrutado y así glorificado, no solo en su obra justificadora, sino también en su obra santificadora. Hermanos míos, Cristo pretende ser disfrutado y así glorificado, no solo al imputarnos su justicia, sino también al concedernos el poder para nosotros andar en obediencia, lo cual es la confirmación de que realmente somos hijos de Dios. Es más, escúchenlo así. Cristo murió no solo para asegurar nuestro perdón, sino también para asegurar nuestra obediencia. Completa, las dos cosas las vino a asegurar Cristo: tu perdón y tu obediencia. Pondré mi espíritu dentro de ustedes para que guarden mis estatutos, para que guardes los mandamientos. De hecho, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente:
quien llevó él mismo nuestros pecados, hablando de Cristo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, o sea, obediencia, y por cuya herida fuiste sanados. Dice que Cristo murió en el madero, derramó su sangre, entregó su vida, fue asesinado con un propósito: comprar tu perdón y tu obediencia, para que andes en obediencia y experimentes el perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? A veces solo nos paramos aquí y agradecemos por el perdón de nuestros pecados y está bien, pero ¿qué tanto agradecemos por ese poder concedido para obedecerle? La santidad es un regalo que Dios nos concede, la salvación. Hermanos, la belleza y el poder de la cruz de Cristo se ve y se disfruta en esta vida de obediencia que Cristo compró para nosotros. Para aquellos predicadores que solo usan los mandamientos para decir: bueno, aquí está el mandamiento, aquí está lo que Dios pide de ti, pero bueno, tú no puedes hacer eso, Cristo lo hizo por ti. Bueno, confía en la imputación de la obediencia de Cristo, confía, celebra la gracia y ya. Eso es solo un medio evangelio. Eso está basado en una media gracia. El gozo creciente en Cristo viene de matar al pecado en nuestras vidas y de caminar en obediencia a la ley de Cristo. Hermanos, Cristo compró para ti el perdón de pecados, pero Cristo con su muerte también compró para ti el Espíritu Santo y te lo dio. Cristo no solo compró para ti el perdón de pecados, compró para ti la ley escrita en tu corazón para que ames esos mandamientos. También eso lo compró para ti. Por eso no se concibe a alguien que diga que ama a Cristo, que conoce a Cristo y no guarda sus mandamientos. Tú eres un mentiroso, una mentirosa. Eso es lo que dice la Biblia que eres. Hermanos, los mandamientos en el nuevo pacto no están solamente para exponer nuestro pecado. Los mandamientos en el nuevo pacto también se nos han dado para mostrarnos el tipo de vida que Cristo quiere que modele su iglesia. ¿Quieres saber cómo Cristo quiere que ande su iglesia? He aquí cada mandamiento del Señor. Y esa es la maravillosa promesa del pacto. Yo los perdonaré. Yo derramaré mi sangre a favor de ellos, para que experimenten el perdón de pecados. Pero ahí no termina todo. Yo pondré mi espíritu dentro de ellos. Pero ahí no termina todo. Yo haré que ellos obedezcan mi ley. Pero ahí no termina todo. Yo haré que guarden mis preceptos y que esto no sea gravoso para ellos. ¿Ven la conexión entre conocer a Cristo y obedecer a Cristo? ¿Podemos separar eso? No, no puedes. Una persona que dice amar a Cristo y vive en desobediencia no conoce a Cristo. No es de Cristo. No pertenece a Cristo. No ha conocido a Cristo. No lo conoce verdaderamente. Y ahora la pregunta que viene a mi mente: pastor, entonces, ¿qué significa conocer a Cristo? Pues yo voy a tratar de resumirlo en el poco tiempo que me queda. Miren, este tiene que ser un tipo de conocimiento fuera de lo intelectual. No puede ser meramente intelectual. Judas conocía a Cristo, ¿cierto? Fue enseñado por 3 años a los pies del maestro de maestros. De hecho, muchos eruditos incrédulos hoy en día saben más acerca de Cristo que muchos de los que están hoy aquí. Debe haber un tipo diferente de conocimiento, más que un conocimiento meramente fáctico. Debe haber algo mayor aquí. Y yo quiero que me acompañen a 2 textos de esta misma carta para responder a esta pregunta. Capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan.
Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Observen cómo lo contrario de conocer a Dios es no ser de Dios. Y ahora miren el capítulo 3 de esta misma carta, versículo 9. Dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Es decir, conocer a Dios aquí significa pertenecerle a Dios, nacer de Dios y ser del carácter de Dios. O sea, ser conforme a su imagen, ser cada vez más parecido a Dios en su carácter. Miren, todas estas definiciones agregan algo experimental el conocer a Dios, no meramente intelectual. Por ejemplo, cuando un soldado regresa del combate, él puede decirle a los civiles que no fueron a la guerra, él puede decirle a ellos, ustedes no saben cómo es la guerra. No, yo sé. Yo he leído muchos libros sobre la guerra. Mira, hay dos enemigos, hay un combatiente, va un ejército adelante, hay un capitán que dirige la misión. No, ustedes no saben cómo es la guerra. No, pero sí yo sé, mira, pregúntame algo de la guerra. No, ustedes no saben. ¿Saben por qué? Porque ustedes no han estado, no han experimentado la guerra. Quiere decir que existe una clase de conocimiento que solo proviene de la experiencia. ¿Escucharon eso? Hay un conocimiento que solo proviene de tomar una realidad, tomar esa realidad en uno mismo y probarla uno mismo completamente. De ese tipo de conocimiento está Juan. Por eso es que él dice que la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque su conocimiento experimental no está en esa persona. Es como que esa persona solamente tiene un conocimiento intelectual y se encuentra solo en la superficie del mar. Piensen en eso. Esa persona nunca se ha hundido en el mar para degustar los regalos y las perlas y los tesoros que están allí en la profundidad. Él sabe que dentro del mar hay tesoros, hay buenas perlas. Hay cosas allí rescatables, de mucho valor, pero él nunca se ha hundido en esa realidad. Por lo tanto, nunca ha probado esa verdad que dice fácilmente. Lo voy a ilustrar así. ¿Saben qué, hermanos? Dios es amor. Pero él mismo no ha experimentado el amor de Dios en su vida. ¿Saben qué? Abandona el pecado porque es terrible, pero él mismo o ella misma no lo ha experimentado en su vida. Él puede decir, el Señor puede perdonar tu pecado, no te refugien en la culpa. Él o ella pueden decirle esto a otro, pero él o ella en su propia vida no lo han experimentado. Solo han estado en la superficie, no han entrado a la profundidad y por lo tanto no han probado completamente esa verdad. Así que cuando Juan se refiere a que conocer a Dios, se refiere a este conocimiento experimental que viene de pertenecerle a Dios, nacer de Dios y ser conforme al carácter de Dios. Así que Juan está hablando de una experiencia de Cristo y de Dios el Padre, en el que los hijos de Dios son llevados a las profundidades de nuestra vida y este conocimiento cambia la forma en la que vivimos. ¿Vieron eso? El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Nunca estuvo en él. Solo viene a mi mente Mateo capítulo 7. Cuando aquellos hombres se acercan a Jesús, diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y dice Cristo, entonces les declararé,
Nunca. Nunca. No por algún tiempo te conocí, luego te dejé de conocer. Nunca te conocí. Tal vez tú me conocías a mí, pero yo no a ti. Y aquí lo que cuenta es que Dios te conozca a ti. Aquí lo que cuenta es que el día del juicio Dios te reconozca a ti como su hijo. Eso es lo que cuenta. Y le dice, apartaos de mí. Y aquí está la clave de por qué lo rechaza. Hacedores de maldad. ¿No les parece eso a las palabras de Cristo en Lucas? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no obedeces mis mandamientos? ¿Se dan cuenta la clave en la verdadera salvación? Fe y obediencia. ¿Se dan cuenta? Y alguien decía que estos son los 3 sueños, vemos en Mateo 7, los 3 sueños en los que confían todos los falsos profesantes. Intelectualismo, emocionalismo y activismo. Y ahí están en Mateo 7. Número 1, intelectualismo. Señor, Señor. Esa es la palabra griega para kurios. No es cualquier palabra la que ellos usan. Y esta palabra denota al verdadero Dios con D mayúscula. O sea que intelectualmente estaban claros quién era Él. No lo llaman un simple profeta, no lo llaman un simple maestro, no le preguntan quién eres tú, quién dicen esto, quién dice aquello. No, tú eres el Curios, tú eres el Señor, el verdadero. Intelectualmente sabían quién era Él. Y muchos de ustedes quizás intelectualmente saben muy bien quién es Dios. De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes hoy tienen mucho conocimiento, mucho más del que tenían hace 5 años. Conocen más verdades acerca de Dios trascendentales y poderosas, más de las que conocían hace 5 años. Aunque es necesario conocer la verdad, ella en sí misma no te va a salvar. Para aquellos que dicen, no hay que estudiar tanto la Biblia ni leer tantos libros. No, hay que estudiar la verdad. Creced en el conocimiento de Cristo. Pero hubo otra cosa que amarró y a lo cual se aferran muchos falsos profesantes, y es al emocionalismo. Notan la pasión y el énfasis con la que llaman a Cristo, Señor, Señor. ¿Cuántos hoy no están haciendo horroridades, cosas horrendas contra el Señor? Y dicen, sí, he descubierto que amo a Cristo y que solo Cristo me ama. ¿Con cuánta pasión? Aunque es bueno tener esa pasión por Cristo, porque debemos amar al Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, el emocionalismo en sí mismo tampoco te va a salvar. Pero hay una tercera cosa en estos hombres y es el activismo. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. ¿Cuántas actividades? Y vaya de qué nivel. ¿Cuántos de los que están aquí han liberado por lo menos un demonio? ¿O le ha devuelto la vista a un ciego? Ellos lo hicieron. Y muchos de nosotros creemos que mi activismo me va a salvar. Bueno, yo no falto a la iglesia. Bueno, yo ofrendo fielmente. Bueno, yo hago esto, yo hago esto, yo hago ello. En tu nombre hice y en tu nombre eché. Activismo. No estoy en contra de eso. El Señor preparó buenas obras para que andemos en ellas. Creó un pueblo celoso de buenas obras. Pero el activismo en sí mismo no te va a salvar tampoco. Hay algo clave en la fe del verdadero creyente, que vive su día a día con una meta en mente: agradarle a su Señor. Y es eso lo que no tenían estos hombres, por más intelectuales, emocionales o activos que eran. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Hermanos y amigos, con esto concluyo. En medio del pueblo de Dios, hasta que Cristo venga, existirán falsos maestros y falsos profesantes. Y esta es una triste realidad que no podremos evitar. La iglesia de Cristo en esta tierra estará mezclada, su membresía,
con falsos creyentes y verdaderos creyentes. Vendrán falsos maestros, ténganlo claro, pastores de Trono de Gracia, tengámoslo claro. Esto nos va a pasar mucho. Le pasó nada más y nada menos que al apóstol Juan. ¿Qué quedará para aquellos que solo llevamos el título de pastor? Pero les digo algo. Así como tiene grandes consecuencias entrar a un país con una ciudadanía falsa, también tendrá consecuencias entrar al pueblo del pacto de Dios en esta tierra con una falsa profesión de fe. Si tú vas a un país donde las leyes son honradas verdaderamente y entras a ese país con una identidad falsa, apenas te descubran, las consecuencias serán severas. ¿Cuánto tú crees que serán tus consecuencias? Si te presentas con un pasaporte que dice ciudadano del reino de Dios, pero ese pasaporte es falso, te tendrás que enfrentar al Rey del universo y gobernante sobre todo el mundo, Dios. Para el que cree verdaderamente en el Hijo de Dios, hay salvación y luz. Pero para el que se niega a creer en Cristo, habrá solo oscuridad. Solo habrá juicio para aquellos que rechazan a Cristo con sus palabras y con su manera de vivir. Y habrá salvación para aquellos que abrazan a Cristo como Salvador y Señor. Miren, aquellos que deciden amar a sus ídolos más que a Dios, déjenme decirle que Dios un día terminará entregándolos a ustedes a su idolatría. Dios se apartará por completo de aquellos que han decidido rechazarle. Hoy tú estás aquí y siempre estás aquí mirando para el techo y para el piso, rechazando la verdad de Dios. Déjame decirte que un día estas oportunidades se acabarán para ti. ¿Quieres la idolatría? Dios te entregará tu idolatría. Es como dice Romanos capítulo 1, que aquellos que decidieron no tomar en cuenta a Dios, Él los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quieres tu inmoralidad sexual? Pues te entregaré a ella. ¿Quieres tu idolatría? Te entregaré a Él. ¿No quieres mi revelación? Te entregaré a la mentira. Eso es lo que quieres, la retiraré de ti, mi verdad. Con Dios no se juega. Si estás intentando jugar con Dios, detente hoy. Con Dios no se juega. Su presencia te ha acompañado cada segundo y a cada lugar donde has ido y ha visto y ha percibido aún las intenciones de tu corazón. ¿Quieres la mentira? ¿No quieres obedecer la verdad? Dios retirará su verdad. ¿No se han dado cuenta que cuando hay personas que profesaron la fe con un claro conocimiento de las Escrituras, luego que se apartaron empiezan a defender lo absurdo y abrazar lo trivial? Ese es un indicativo de que Dios ha ido o ya ha retirado su revelación completa de esa persona y la ha entregado o los ha entregado a su mentira. Escuchen esto. La Biblia enseña que el castigo en el infierno será mayor según el conocimiento y las oportunidades que Dios te haya dado en esta tierra. Mucho conocimiento, mayor condenación. Muchas oportunidades, mayor condenación. ¿Cuánto conocimiento tienes y cuántas oportunidades Dios te ha dado? ¿Cuántas personas te ha puesto para que tomes el camino firme de Él y todavía pretendes seguir en tu frialdad? Pues prepárate. Porque cada vez que rechazas una oportunidad, cada vez que escuchas la palabra de Dios y la rechazas, esa palabra y esas oportunidades se convertirán en testigos en tu contra en el día del juicio. Ella y él escucharon ese sermón y lo rechazaron, mayor condenación. Ella y él desecharon esta oportunidad, más condenación, más condenación, más condenación.
Por eso te conviene mejor no escuchar este sermón hoy, si no tienes la intención de creerlo y obedecerlo. Te conviene no haberlo escuchado. Si sales hoy de aquí sin creerlo y obedecerle, este sermón de hoy servirá de testigo en tu contra en el día del juicio. Te acordarás de mí ese día si rechazas el mensaje hoy. Y esto es para todo, incluyendo los pastores de esta iglesia. Asegurémonos que verdaderamente conocemos a Dios. Asegúrate de haber creído verdaderamente en el Evangelio. Mire, escuchar el Evangelio sin creerlo es la cosa más peligrosa del mundo. Existe un peligro grande que enfrenta el ser humano cuando abandona la verdad. No olviden, hermanos y amigos, existe una condición necesaria entre conocer a Cristo y obedecer sus mandamientos. Cualquiera que diga conocerlo y vive en desobediencia es un mentiroso. La promesa del pacto es que yo pondré mi espíritu y haré que guarde mis estatutos. Cristo murió no solo para asegurar nuestro perdón, sino también para asegurar nuestra obediencia. Oremos al Señor.